Señor, en esta mañana seguimos rogando, Señor, por tu presencia. Nos has demostrado, Señor, que tú estás en medio de cada uno de nosotros. El testimonio de Víctor, testimonio, Señor, de nuestra hermana, Señor. En el testimonio, Señor, de Freddy. Tú ahí guiándonos, mostrándonos que tú eres el Señor, protegiéndonos y siendo el pastor de nuestras vidas. Por favor, háblanos en esta mañana. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy hemos tenido una reunión un poco diferente, pero ha sido especial ver lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y me gozo en ello, porque estamos no con un Dios que es una filosofía, sino que es un Dios vivo, el cual se hace manifiesta su presencia en medio de nosotros. Hoy quiero tomar unas palabras que dijo C.S. Lewis, el mismo escritor de Narnia, el cual dijo con respecto a la palabra de Dios y con respecto a Jesucristo, en la cual no había ninguna opción. La Biblia nos enseñaba y nos mostraba claramente que Jesús era el Señor. Pero él dijo, muchos le creyeron a Jesús como una persona loca, otros creyeron que él era un mentiroso o alguien que decía blasfemia, aún otros le dijeron que estaba endemoniado. La palabra nos dice y decía el mismo C.S. Lewis que claramente o usted acepta a Jesús por quien realmente Él es, o usted no va a poder descansar en el perdón de los pecados que de Él puede emanar. En esta mañana yo lo invito a que miremos realmente quién es Jesús, si realmente es un loco, un mentiroso o es el Señor de señores. Mucha gente lo toma como algo de sortilegio, otros lo toman como una persona moral, como uno de los mejores modelos de ética del mundo entero. Nosotros como cristianos, ¿cómo tomaremos a Jesús en nuestras vidas? Lo invito a que abra por favor su Biblia en el libro de Marcos capítulo 3. Versículo 20, si es usted tan amable. Y dice la palabra en el versículo 20 de Marcos capítulo 3. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Recordemos que Jesús ya había escogido los 12 apóstoles, que el Señor había hecho un gran milagro de sanar a un hombre con la mano seca en medio de la sinagoga, que Él había realizado muchas liberaciones, había sanado mucha gente. Entonces el ministerio de nuestro Señor se había hecho muy, muy popular, sobre todo en la parte norte de Israel. Era tanta la gente que venía detrás de él que en el mismo versículo nos dice que ni aún podía comer el pan. Usted se puede imaginar el nivel de acoso que vivía nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Yo me imaginaba en la noche cómo sería, ¿no? Señor Jesús, sal, por favor. Señor Jesús, queremos verte. Señor Jesús. No encontraban ellos ni aún tiempo para poder comer. Una de las necesidades, digamos, básicas. Y ante toda esa realidad y todo ese contexto que está viniendo, entonces se levanta la familia pensando que Jesús entonces está fuera de sí. En pocas palabras, Jesús estaba loco. Por favor, miremos el versículo 21 y 22. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es decir, la misma familia había venido desde Nazaret hacia la región de Capernaum donde se encontraba Jesús, porque ellos veían la única forma de salvar a Jesús de todo este tumulto es si nosotros lo prendemos, es decir, si lo agarramos entre pocas, digamos en algunas palabras como a la fuerza y no lo llevamos porque le van a hacer algún daño a él. Ese era el concepto que ellos tenían de Jesús. Aún el mismo
Juan capítulo 7 nos muestra que la familia de Jesús no sabían realmente o no comprendían realmente lo que él era. No estoy hablando de María, la cual siempre guardó en su corazón quién era Jesús. A esta época, los mayores escritores y analistas de la palabra dice que José ya no vivía, por lo cual entonces estaba Jesús con su madre y sus hermanos. Y ellos entonces tenían sobre él la siguiente inquietud. En Juan capítulo 7, versículo 5 decían lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y qué le decían sus hermanos? Si vemos el versículo 3, decían a Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean la obra que haces. Podemos leer como un poquito de sacarnos. Es decir, vaya usted a donde es más conocido, no se quede en esta región, sino vaya a otro lugar para que usted entonces sea visible y las obras se puedan hacer. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Jesús sabía que su tiempo no había llegado y él se movía en la voluntad de Dios, por lo cual él le responde a ellos: el mundo me aborrece, el mundo no lo aborrece a ustedes, y mi tiempo o la hora no ha llegado. Y de este contexto es donde usted y yo escuchamos la palabra que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y en ese, digamos, en esa región donde él venía, a él procuraron matarle. Eso en Lucas 4 usted lo puede leer, cuando él expresa las palabras de Isaías capítulo 61. Quisieron a él matarle. Y la palabra dice que ni aún en ese lugar pudo hacer milagros, porque la dureza del corazón y la incredulidad de quien él era tan grande que no se realizaron entonces milagros ni gracia. Ahora, ¿quién eran estos? ¿Quién eran los que venían detrás de Jesús para prenderle y que decían fuera de sí? En el capítulo 6 de Marcos, versículo 3, ahí nos lo expresa nosotros. Dice así: la gente se admiraba por Jesús por sus predicaciones. Y el versículo 3, esta gente se preguntaba: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mira que ahí está hablándonos de la familia. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué? Y se escandalizaban de él. Por eso él dice ahí: no hay profeta en su propia tierra. Y no pudo hacer ningún milagro ahí en su propia tierra, en su propia casa. ¿Por qué? Porque realmente ellos no conocían a quien tenían delante de sí. Creo que vivir al lado de Jesús no sería fácil, porque él no podría decir mentiras, no podría estar mangualado con ninguno, siempre era obediente, era el mejor ejemplo. Y posiblemente José le decía a Jacobo sea como su hermano mayor Jesús. ¿Y ustedes por qué no pueden ser como Jesús? Y ellos lo vieron crecer. ¿Quién iba a pensar ellos que ahí estaba en medio de su hogar el Mesías? Por eso cuando Jesús comenzó a hablar y a predicar y a hacerlo con tal sabiduría, ellos ¿qué pensaron? Él está fuera de sí, él está loco. Un aspecto, queridos hermanos, que a veces muchas personas tienen con respecto a nuestro Señor Jesucristo, y es que no reconocen realmente quién es Él. No le reconocen ni le entienden. La sociedad actual habla de que Jesús es un buen maestro, que Jesús fue un buen moralista, que Jesús fue un buen hombre, pero Él fue mucho más que ello. Porque entonces el pensamiento de estas personas fue totalmente transformado y cambiados. En el momento que Jesús muere y resucita, Él se presenta a los mismos apóstoles, pero antes, mire tan especial, y eso lo narra el mismo Pablo en 1 Corintios 15, antes de él hablar nuestro Señor con los apóstoles, dice que primeramente se presentó con Jacobo, el cual era su hermano.
Hecho nos dice que María estaba orando luego que el Señor fue ascendido, y ella oraba junto con sus hermanos. Es decir, que la familia de él reconoció a lo último que Jesús realmente era quien era el Señor. Y Jacobo, su hermano que es nombrado, es el que usted lee como Santiago en las epístolas que son generales. Ahí está Santiago, y muchos de los estudiosos de la palabra consideran que Judas también era el otro hermano de Jesús quien escribió esa carta. Entonces fue una familia que reconoció quién era realmente él y no lo que ellos pensaban inicialmente, que Jesús entonces era una parte de una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, un hombre muy moralista, o este estaba loco oído. Tristemente, uno de los mayores escritores de Colombia y más leído en la actualidad considera a Jesús como el loquito que estuvo colgado de un palo. No supieron realmente quién estaba ahí. Jacobo murió como mártir. Jacobo entregó su vida a Jesús. Jacobo vivió para el Señor. Pablo él mismo reconoció que cuando subió a Jerusalén para hablarle de cómo Dios estaba actuando en medio de los gentiles y cómo Dios le había llamado al servicio, él se presentó ante Pedro y lo reconoció como apóstol, y también reconoció a Jacobo como una de las personas, como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Entonces, aquí usted y yo podemos observar que no queda lugar ante esto, porque ¿cómo un loco va a poder hacer milagros? ¿Cómo un loco va a poder caminar sobre las aguas? ¿Cómo un loco puede resucitar? No, Jesús realmente era quien era el Hijo de Dios. No solamente estuvo esa posición delante de su propia familia, sino que los mismos escribas, tratando de hacer una persecución contra Jesús, levantaron entonces dos postulados. Jesús era una persona blasfemia y Jesús era entonces un mentiroso. Jesús también, en pocas palabras, era una persona endemoniada. Y lea por favor usted el versículo 22 junto conmigo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a qué? A Belzebú. Mire lo que dice, que tenía a Belzebú. Son palabras muy fuertes. ¿Y quién lo estaba diciendo? Los escribas, que eran los estudiosos de la Biblia, que eran los que se suponían guardaban la santidad y la pureza de la verdad. Ellos decían, Jesús entonces tiene a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echa fuera entonces a los demonios. Ese era el concepto que ellos trataban sobre Jesús. Ahora, para poder nosotros comprender esa respuesta de parte de ellos, en Mateo capítulo 12, entonces se nos explica qué fue lo que sucedió ahí. A Jesús le habían llevado a un hombre endemoniado. Eso está en el 12:22. Y ese hombre era ciego y era mudo, y Jesús le sana de tal manera que el ciego veía y el mudo también hablaba. Eso, queridos hermanos, comenzó a decir la gente, realmente Jesús es el hijo de David. Pero los escribas, todos ellos al escucharlo, fue cuando dijeron, no, este lo que tiene es un espíritu inmundo en su vida, por lo cual tiene el poder de echar afuera las tinieblas. Un gran concepto que, aunque usted no lo crea, mucha gente a veces erróneamente habla en estos tiempos. Tristemente nosotros tenemos en Colombia la iglesia para Satanás, la cual salió en estos días en el periódico, y este hombre lo colocaron en medio de la radio hablando y decía que Lucifer realmente no era Lucifer como nosotros lo veíamos, que eso era una manipulación y un manejo, es decir, ahora Jesús le está debiendo. Mire que no es solamente en esa época, es en la actualidad esta realidad que se está dando, queridos hermanos. Es una realidad triste.
Y cuando ellos ven que hay ese semejante milagro, lo único que pueden expresar entonces ellos, no, este lo está haciendo entonces porque tiene a Belcebú en su vida. Les dolía a ellos reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David. Él era realmente el Mesías esperado. Entonces, como no podían borrar de parte de ellos los milagros que realmente hacía, lo único que hacían entonces era atacar a través de la blasfemia quien era él en su esencia. Pero Jesús de una vez derrumba eso. Y mira tan especial la respuesta de nuestro Señor. En el versículo 23, en Marcos 3, dice, y habiéndolos llamado les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le lanza esa pregunta. ¿Cómo puede Satanás hacerse daño a él mismo? Bueno, se hizo daño al no someterse a Dios, pero ante su reino. Y le sigue diciendo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no permanece. Es un principio. Si hay división, no se puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si un hogar está dividido, no permanece. Tarde o temprano se destruye, porque desde los mismos cimientos y bases está entonces la debilidad dada. Y sigue diciendo el Señor, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado entonces su fin. Por lo cual, lo que estaba diciendo es ilógico. Es ilógico que Satanás mismo esté destruyendo su propio reinado. Solamente ellos debían ver quién estaba allí parado delante. Recuerde que Juan dijo que para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Lo que Jesús quería decirles a ellos es que había una autoridad más grande y mayor que Satanás, el cual tenía el poder de destruir las obras del diablo, pero ellos no querían ver que él era realmente mayor. Ahora, por favor, ayúdame o en compañía vamos a desagregar este pensamiento. En el versículo 27, el Señor entonces sigue ampliando su respuesta. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y de alguna forma el Señor Jesús quería recordarles sobre una palabra o promesa de parte de Dios que estaba dada en Isaías 49, versículos 24 y 25. Dice así la palabra. Pero así dice Jehová. Isaías 49, 25. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Quien el Señor estaba hablando así, ahí estaba diciendo que iba a haber entonces un rescate, iba a haber un arrebatamiento, digámoslo así, quitado, una persona del tirano sería defendido y lo salvaría. Es decir, era una promesa del Señor. Versículo 26 sigue ampliando. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, que Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Ok? Teniendo nosotros en mente entonces esa promesa que el mismo Dios había dado al pueblo, que Él iba a rescatarlos del valiente, del tirano, que Él los defendería, que Él los salvaría, que Él sería el Redentor y el fuerte de Jacob, entonces podemos entender lo que Él les estaba respondiendo a ellos al decirles claramente que este hombre fuerte debía ser atado.
Ahora, si estamos hablando del hombre fuerte, ¿quién era el hombre fuerte en este contexto? Satanás, el cual debería ser atado para poder ser saqueado. Ahora, ¿cuál es la casa entonces de Satanás? Vamos a comprender el texto un poquito más. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Dice, era necesario entrar aquí al dominio de Satanás. Es decir, entrar a su casa, a su predio, a su dominio. Y seguimos leyendo, vamos a entender un poco más también. Y saquear sería liberar sus bienes. ¿Cuáles son los bienes? Los cuales el Señor vino a liberar. Le hago a usted esa pregunta. ¿Por qué ellos dijeron que tenía Belzebul? ¿Se acuerda? Porque él había hecho ¿qué? Un milagro. Un hombre endemoniado fue sanado y liberado. Entonces, los bienes, entre comillas, más preciosos para Satanás, ¿qué son? Muy bien, las almas de las personas. ¿Usted entiende lo delicado que Jesús está exponiendo en este momento? Él está hablando claramente que si no viene alguien mucho más fuerte que el hombre fuerte y lo ata, es decir, no lo deja accionar más, es el que puede realmente liberar las almas que él ha tomado. Por ello, queridos hermanos, la palabra nos muestra claramente lo que Jesús hace con nosotros, lo que Él ha orado. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4, la palabra dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Nosotros éramos hombres muertos, atrapados, cuando vivíamos en nuestra propia concupiscencia, de acuerdo a los planes del príncipe de este mundo, es decir, de Satanás. De Satanás. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. En pocas palabras, ¿qué nosotros podemos ver a Él? Estamos viendo la autoridad mayor y suprema, la cual puede liberar, queridos hermanos, un alma de la muerte eterna. Por eso la palabra dice que Él triunfó en la cruz del Calvario, anulando toda acta que era contraria con nosotros y despojando a los enemigos, hermanos. Es Jesús. Es Jesús. Es Él el que tiene la autoridad mayor y suprema. Por eso al Señor le duele esto. Le duele esto. Y Él lo dice en el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. Estas personas no pudieron ver a Jesús en su esplendor.
Jesús le decía, arrepiéndese, pero sus corazones estaban endurecidos. Jesús los invitaba a que confesaran sus pecados, pero ellos buscaban cómo maquinar para destruir entonces la verdad y el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Y en cierta manera, estas personas se condenan a sí mismas. Son personas que se aíslan de la gracia salvadora. La misma palabra dice que cómo podremos nosotros escapar de una salvación tan grande como esta. Es decir, ¿qué más le queda a un hombre para ser salvo si no tiene a Cristo? ¿De qué se puede aferrar si no cree en la obra de Él? Si no cree que Jesús fue crucificado y su sangre fue derramada, si no cree que una vida realmente se entregó en su totalidad, si no cree que Jesús tomó la forma de hombre, si no lo cree, ¿qué le queda a una persona de estas? Por eso dice claramente que el que blasfeme, ¿de qué? Del poder de Dios. Del poder de Dios no le queda nada más. ¿Por qué? Porque no tiene a qué aferrarse para el perdón de sus pecados. Por eso, el escritor de Hebreos ve esto tan delicado que dice que es imposible uno leer una palabra de esas en la Biblia, ¿no? Dice él en Hebreos 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, del poder de Dios, del nuevo nacimiento, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gozaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice. ¿Se acuerda del testimonio del hombre que yo les dije a ustedes que compuso Fuente de Bendiciones? Que se abrió a un resto de pensamientos y al último terminó lejos de Dios. Decía, ¿cuánto yo cambiaría por ser el hombre que estaba cuando compuso Fuente de Bendición? Hermanos, para Dios no hay nada realmente imposible, pero es imposible salvar a alguien sin Jesús. No hay otro camino. No hay otro. No hay otro. No existe otro. No hay de más usted y yo podernos tomar. Ahora, la familia había dicho, está fuera de sí. Los escribas, es blasfemo en cierta manera y está endemoniado. Pero Jesús, que desea que usted y yo veamos quién es Él en su inmensidad. Y en Marcos sigue expresando el Señor lo siguiente. Vienen después sus hermanos, versículo 31, y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre, tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mire ese cuestionamiento. Ahora no es que Jesús no amara a la familia, Él la amaba. En la cruz, en el mayor dolor, en el mayor momento de su sacrificio, le dijo a Juan, Juan, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hija. Él quería dejar a María abrigada bajo el cuidado de Juan. Es decir, él amaba a su familia. Pero Jesús nos estaba mostrando aquí que Él tenía entonces un mandato celestial por encima de las relaciones terrenales. Es decir, al Señor le interesa mucho, por favor, escuche bien, la relación espiritual. No estoy diciendo que la física sea importante, sino que Él le interesa la relación espiritual primero y luego la relación física. ¿Se acuerda de la frase que les hablaba a ustedes sobre el pastorear a nuestros hijos? Que cuando un padre no le explica a sus hijos la palabra, le está quitando entonces la misericordia de Dios para su vida. Nos debe interesar esa relación pastoral, por eso hay que pastorear los corazones
de nuestros hijos. Porque no solamente es mi sangre, sino que también tengamos una relación con un Padre de los cielos, los cuales hemos nacido de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ojo, hechos, construidos, elaborados desde el interior, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, lo que trata del Señor decirnos aquí, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mirando entonces alrededor, les dice: he aquí mi madre y mi hermano, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi tío, mi abuelo, mi sobrino, mi nieto, etcétera. Es decir, esa es mi relación con todo aquel que hace la voluntad del Padre. Ahora, sabemos que Jesús era el cumplimiento de la voluntad del Padre. A Jesús una vez le dijeron: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, es decir, dichosa tu madre. Y Jesús le responde a esta mujer: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Jesús dijo: el que no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si ustedes guardan mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos, dice la palabra. Por lo cual, lo que nos está tratando de decir aquí el Señor es que debemos reconocerle por cual Él realmente es. Seguir al Señor y obedecerle no es fácil, porque es tomar la cruz, es negarnos a nosotros mismos, es morir juntamente con Él. Estoy yo crucificado, es entregar mi vida, mis fuerzas y todo mi talento a Él, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y todo lo que hago lo hago para la honra y la gloria de su nombre. Por eso para Él era necesario reconocer que es el señorío lo que usted y yo podemos abrazar, queridos hermanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y así lo dice la palabra, no da más opciones. ¿O usted cree que Jesús realmente es el Señor de señores? ¿O usted no es salvo? Es que es un gran maestro, es un gran hombre ético, pero él demostró con sus obras, demostró con su poder, demostró con su verdad quién era él. Solamente sus palabras eran palabras de vida eterna y no habían otras palabras en las cuales usted pueda encontrar una fuente más grande y más bendita. ¿A quién, queridos hermanos, usted le da la lealtad? ¿Cómo usted ve a Jesús? Y la familia, ¿cómo lo veía? Los estudiosos de la palabra de la época, ¿cómo lo veían? ¿Cómo lo ven ahora en la actualidad la sociedad? Muchos lo ven como otro Dios. Lo ven como otra oportunidad más. Muchos entonces no están creyendo en Él. ¿Por qué los escribas lo odiaban? Porque Jesús dijo claramente: yo y el Padre somos uno. Por eso lo querían apedrear, porque decía: te has hecho como Dios, te has hecho igual a Dios. ¿Cómo tú lo ves realmente? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y te pregunto, ¿seguro tú eres leal ante ese Dios? ¿Ante tu Señor? Hermanos, miremoslo una relación jefe-empleado. ¿Usted no amaría al jefe suyo, que lo ama de tal manera que muere por usted? Dice: no maten a mi empleado, yo quiero morir por él. ¿Usted no lo amaría?
¿Y cuántas veces nosotros somos fieles a nuestros jefes? ¿Cuánto no deberíamos ser fiel a aquel que lo dio todo? Estamos hablando de Dios mismo. Por eso el Padre, queridos hermanos, le entregó a Él todo nombre. Por eso lo exaltó el Padre de los cielos. Por eso lo puso hasta lo más alto y hasta lo sumo. Y por eso le dio un nombre, un único nombre en el cual usted y yo podemos ser salvos. No hay otro nombre. Y dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos, todas, seres espirituales, seres de carne y hueso, y aún los que se han muerto, todos, doblen su rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es, hermanos, no quepa la menor duda. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías esperado. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es la fuente de nuestro perdón. Él es la vida eterna. Él es el pan de vida. Él es nuestro Señor. Él es el que caminó sobre las aguas. ¿Cómo una persona fuera de sí puede multiplicar el pan y los peces? Por muy filósofo que sea. ¿Cómo una persona como él puede decirle entonces a Satanás y reprenderlo y echarlo afuera si no es más fuerte y mayor? Él es realmente el Hijo de Dios, y a Él debemos darle siempre toda gloria, toda honra, todo poder y toda la majestad. Bendito sea Él que nos llamó y nos atrajo y nos ha regalado su cuidado y su bendición y nos ha dado un nuevo pacto de reconciliación, el perdón de los pecados, de la vida eterna. Cerremos nuestros ojos y vamos entonces a orar. Y vas a preparar tu corazón. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Fue por lo que
esta tarde estamos delante de ti. Es como si pudiésemos de nuevo, Señor, venir ante tu presencia y de una manera renovada reconocer que tú eres el Señor, que tú eres Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador. Dile, tú eres mi Salvador. Tú eres el pan de vida. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro redentor. Tú eres la fuente de la vida eterna. Y te alabo y te exalto, Señor Jesucristo, pues tú eres el regalo del Padre que nos dio por amor. Te alabo y te exalto, porque el testimonio hermoso del Espíritu Santo es enfocado a reconocerte a ti como nuestra fuente, como nuestro gran y precioso Señor. El mundo te ve de muchas formas, Señor. Te va a ver como filósofo, como una persona moralista, muy ética, un sabio. Pero para nosotros tú eres más y más y mayor que eso. Tú eres realmente el Cordero de Dios. Tú eres el que venció, porque en ti no hay engaño ni mentira, por lo cual jamás de tu boca saldría una blasfemia. Oh Señor, abre nuestros ojos cada día para amarte, para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, para entregar cada día, Señor, nuestras vidas delante de ti, llegar en las noches y decirte: gracias, mi Creador, mi Señor, mi Hacedor. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por guardar mi casa, mi familia. Gracias por protegernos. Gracias porque tú eres el mayor, el que tiene la más grande de todas las autoridades. Gracias porque nos rescataste de nuestras propias vidas. Gracias porque ataste al enemigo, porque saqueaste, Señor, y nos has liberado para que en nosotros brille la luz del evangelio de la salvación. Oh Señor, permítenos adorarte y exaltarte y reconocer que tenemos una gran riqueza en nuestras vidas, pues tenemos el único, no existe más, un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Uno solo, y ese nombre lo tenemos, lo atesoramos y creemos en él. Creemos en la salvación como ese regalo dado a través de ti. Creemos, Señor, en la presencia de tu Santo Espíritu como el sello, Padre, que nos guía. Es esa nube, Padre, que va adelante y nos conduce por el camino a la promesa de vivir contigo en la eternidad. ¿Cómo no adorar y exaltar a nuestro Rey, a nuestro Señor? Pues Él merece toda gloria, toda honra, todo poder, toda majestad. Y ante ti, Jesús, me voy.